Arde Perú. Arde Perú. La situación en Perú viene muy complicada. Con Carlos lo hemos conversado muchas veces. Está absolutamente fragmentado el sistema político peruano en infinidad de pequeños pedazos, antes llamados partidos políticos. Totalmente. El APRA, por ejemplo. Bueno, se partió todo en 1000 pedazos. Quedó bien claro en la elección en la última elección en la que ganó Pedro Castillo, ganó en la segunda vuelta. En la primera vuelta sacó apenas el 18% de los votos y con eso llegó a la segunda vuelta y con eso ganó la elección. Le ganó a Keiko Fujimori en el balotaje. Ahora, la conformación de la Cámara de Diputados del Perú quedó en función de la primera elección. Entonces el presidente tenía el 18, perdió diputados en el transcurso de estos meses, quedó con una representación muy pequeña en la Cámara de Diputados. Y el sistema peruano ciertamente es una mezcla rara de presidencialismo con parlamentarismo. El Congreso tiene una serie de funciones y atribuciones que no la tiene nuestro Congreso aquí en la Argentina, que Ahora, es claramente presidencialista. Vos lo venís diciendo con un nivel de descomposición importante. O sea, convengamos que aparte de judicializarse la política, como se dice, de haber tenido casos de corrupción, idas y vueltas, se suicidó un vicepresidente, Alan García, un expresidente que fue el emblema del Perú de los años 80. Todos los últimos presidentes del Perú están procesados, algunos procesados, otros condenados y uno suicidado por una condena por corrupción en todos los casos. El caso Odebrecht fue terrible. Pero ahora te voy a contar cómo viene la trama del día de hoy. Es impresionante. En la justicia estaba declarando, y ahí estaría el Martín Angulo peruano, seguramente Claro. tomando nota. Claro. Viste que los fiscales todos dicen que Martín Angulo sabe más que ellos, ¿no? O sea, Sí. Bueno, debe haber algún Martín Angulo peruano que deberíamos contactarlo. Habría que chequearlo. Habría que chequear si hay alguien de ese calibre. bueno no. Tan bueno no, ¿no? Bueno, en la justicia peruana estaba declarando un exfuncionario de Obras Públicas en este instante, en el mismo instante, que comentó, era un arrepentido de la justicia peruana, que comentó o que declaró que una serie de empresas le entregaban al presidente Castillo una suma mensual de 450.000 soles para mantener en el puesto al ministro de Obras Públicas, que seguramente era alguien conveniente o lo que fuere. 450.000 soles, estuve sacando la cuenta, son $117.000, no es tampoco. Por mes. Por mes. Ah, un millón de dólares. Casi $1,5 millones por año. 117.000. Esta era una declaración oficial de un exfuncionario de Castillo, arrepentido, frente a la justicia. En ese instante, cuando estaba sucediendo esto, y sabiendo que el Congreso se iba a reunir el miércoles, hoy miércoles, ¿no? Sí. Bueno, hoy a la tarde, para destituirlo de acuerdo a un procedimiento que establece la Constitución peruana por vacancia, por insuficiencia moral, una figura así, es decir, no tener los valores morales suficientes para ejercer la presidencia, sabiendo que eso pasaba y sabiendo que en la justicia estaba declarando este señor, que era el causal de la posible destitución, de su destitución en el Congreso, el presidente Castillo, en un discurso al país, ordena o anuncia que va a disolver temporalmente el Congreso. Lo va a disolver por un procedimiento que existe también en la Constitución, pero que se da en poquísimos, escasísimos casos, cuando se dan un montón de circunstancias que no se daban en este caso. Entonces anuncia eso, anuncia que va a instituir un gobierno de emergencia nacional, toque de queda a partir de las 22, es decir, se transformaban en el general Castillo, te diría, en el general Pedro Castillo, muy parecido a lo de Fujimori del 92, que también lo hablábamos con Carlos. Recordemos que Fujimori era un outsider, rector de una universidad, que llega a último momento en la elección, irrumpe, gana la elección. Ese sí era un outsider de verdad, porque llegó a último momento, ganó la elección, hizo un gobierno bastante interesante al principio. En cuanto tuvo problemas con el Congreso, lo cerró. Y lo cerró.
Claro, pero a Fujimori le daban los números en su momento. Le dan los números. No, Para Fujimori hacer- vino con un respaldo muy importante. Para hacer ese procedimiento Claro, de cierre un del Congreso. procedimiento muy... Fue cuestionable el mecanismo porque se quedó con todo el Con poder todo el público, poder y por un tiempo pero muy de largo. última cumplió con los métodos. Este no tenía los números. No tenía los métodos. Entonces, claramente se reunió el Congreso, ahora, en el Perú, y lo destituyó por una mayoría importante, 101 votos de 130 votos. Bueno, sí, claro. Sí. Bien. Importante, importante. Este era el tercer intento que hizo el Congreso peruano de destituirlo a Castillo. Es una convulsión permanente en que vive en Perú. A cada rato hemos tenido en nuestras tardes aquí de noticias alguna noticia que venía del Perú, que había lío, Sí, que había... Cada tanto alguna explosión. Por incapacidad Hagamos, moral. hagamos una cosa. Escuchemos a la presidenta recién asumida que ¿Cómo nombró no? el Congreso en reemplazo de Castillo y seguimos con la Dale. información. Se ha producido un intento de golpe de Estado, una impronta promovida por el señor Pedro Castillo, que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República, atendiendo al mandato constitucional, ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de Presidenta Constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca, y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos. Solicito una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional. Esta alta responsabilidad debe ser asumida de consuno por todas y por todos. No voy a pedir ni podría hacerlo que no fiscalicen a mi gobierno, ni que no se escruten las decisiones que se tendrán que tomar. Lo que solicito es un plazo, un tiempo valioso para rescatar a nuestro país de la corrupción y el desgobierno. Y por ello, mi primera medida será enfrentar a la corrupción en todas las escabrosas dimensiones. He visto con repulsión cómo la prensa y los organismos jurisdiccionales han dado cuenta de vergonzosos actos de latrocinio en contra del dinero de todos los peruanos. Este cáncer se debe extirpar de raíz. Por ello, mi primera medida será solicitar el apoyo de la Fiscalía de la Nación, de la Procuraduría Pública, para ingresar sin medias tintas a las estructuras corrompidas por las mafias al interior del Estado y se impulsen investigaciones y sanciones rápidas. Ahora, a ver, esta es la vicepresidenta que asumió la presidencia. Es la vicepresidenta que Que iba denuncia- en la fórmula con Pedro Castillo. Que denuncia un golpe de Estado de su presidente, presidente, y dice- que pide al fiscal general que actúe para frenar la corrupción enquistada en el Estado, de la cual ella es vicepresidenta. Exactamente. O ya Es presidenta. complejo, ¿no? Es Y complejo. llamando a La la primera vez, ¿no? unidad, que hay una llamando a la mujer, unidad de perdón, todos los sectores. Tiene 60 años esta mujer, es abogada, un perfil distinto al del presidente. El presidente era un perfil bastante particular porque era un maestro rural, parecido en cierta forma a la irrupción de Evo Morales al poder de Bolivia. Primera vez que alguien de extracción muy humilde llegaba al poder del Perú, porque hasta los del APRA eran abogados, profesionales, claro. eran de la élite peruana, Claro, pero con ideología de izquierda, Tanto, pero de la élite tanto Evo peruana. Morales en Bolivia como Lula en Perú vienen de arrastre con una construcción Claro. del movimiento político de muchos años. Exactamente. Pedro Castillo tenía participación gremial, no era un gremialista docente. Era una especie de Gabriel Boric, porque era el que había representado a los docentes que habían tenido una huelga general muy importante años antes, y eso lo había Era consagrado como un Baradel, Un Baradel. del cuarto cordón, digamos. Exactamente. Es Baradel presidente. Para Con decir- sombrero, Baradel con sombrero. Con sombrero, Baradel con sombrero. Luis, hoy leía que, contabas antes, que hace muchos años Perú vienen muchas convulsiones políticas y que sin embargo tiene una economía, o por lo menos una macroeconomía muy estable. Muy estable. ¿Cómo se explica Con que- crecimiento. ¿Cómo explicas un Porque hay- país con convulsión política que crezca económicamente? Mira, lo que te dicen los peruanólogos, la clave Sí. fue que Alan García
tirara por la borda las ideas del aprismo en materia económica y se adaptara a los tiempos que vivimos, hiciera capitalista, si vos querés. Entonces, si lo más extremo... El segundo Alan Claro, el García, segundo Alan García. el primero... Si lo más es como si Cristina ahora dice, bueno, Estados Unidos, no sé qué, y vamos a liberar el mercado, arregla con Esper, dice, me parece que las ideas de Esper son Bueno, sin buenas. llegar a tanto, Cristina ha avalado a Massa hasta ahora. Sí, hasta ahora sí, pero sin digo, ningún problema. es un cambio de esa envergadura. Entonces, ahí el sistema político acordó una especie de política de Estado casi implícita, nadie saca los pies del plato. El sol, 5 soles valen $1 y se mantiene. Claro. Entonces, O sea, hay un acuerdo de la política en general, más allá de sus conflictos, de decir... O sea, este lío de hoy no te voltea a los mercados. no te voltea al mercado. Apenas varían un poco las variables, pero no estalló la inflación. Mañana nadie sale a abastecerse O a por comprar las dudas, dólares a o no comprar sé qué. dólares. Parecería que no. Y viene desde hace bastante tiempo Claro, el cambio por eso. el cambio de rumbo del Perú. Es parecido a lo de Chile antes, pero con Boric tampoco está sacando los pies del plato. No, pero además te diría. lo que Perú ha tenido, como decías, un presidente que se suicidó, algunos presidentes encarcelados, casi todos procesados por corrupción. O sea, Y presidente de derecha, izquierda, todos igualitos en eso. y tenés sin ningún problema. crisis cada 2 por 3, que no, por ahí no llegan a renuncias, pero tenés una calle muy Bueno, lo convulsionada. que tuvo el caso de Brecht fue eso, ¿no? Odebrecht. Unificó Sí, a todo el mundo sí. en la mano, en la lata de la obra pública a nivel continental.